Bueno, pues después de este resumen meteorológico, vamos con la entrevista que hemos anunciado. Hoy tenemos aquí en el estudio de grabación, en este estudio del programa Día a Día, a un ilicitano que podemos considerarlo como patrimonio de la humanidad por su trabajo, un trabajo universal, incansable. Creo que ha luchado por todas las injusticias del mundo. Les digo que es catedrático emérito de Derecho Internacional por la Universidad Autónoma de Madrid. Él ha estado al frente de las facultades como decano de las universidades donde ha trabajado como profesor, como docente, la de Murcia y la de Madrid, y por tanto ha formado a generaciones de juristas muy destacados, y entre sus alumnos también ha tenido personajes pues tan importantes como el mismísimo rey Felipe VI. Además, ha sido asesor de muchos gobiernos y creo que es uno de los abogados que más presencia ha tenido en la Corte Internacional por la cantidad de casos que ha tenido que defender en esos tribunales internacionales de numerosos países, de numerosos estados. Antonio Remiro Brotons, ilicitano ilustre, bienvenido y un auténtico placer tenerlo aquí. El placer es mío por estar con vosotros. Bueno, usted vino gracias a la Asociación Fomento del Sentido Común y Tolerancia, que ayer hizo una conferencia en el Centro Cívico. Mañana, hoy jueves. Hoy jueves tiene se usted anunció que dar. Ayer, pero eso. Hoy jueves tendrá que dar una conferencia. ¿A qué hora? A las 7:30. A las 7:30 de la tarde lo podemos ver en el Centro Cívico de Candalix, el famoso bailongo. Sí, sí. Vale, sobre el orden internacional. Y el desorden. Efectivamente, ¿qué hay? ¿Qué se puede? Cuando se llega a esta edad y con el currículum que tiene usted, ¿cómo se siente? ¿Se siente frustrado por este mundo? No. ¿Hay futuro para este mundo? Bueno, supongo que sí. Lo ha habido para cualquier descomposición de los imperios anteriores, pues también tendremos capacidad para asimilar la descomposición del actual orden. Pero estamos asomados ante un abismo nuclear y ante una tercera guerra mundial. Lo digo porque hoy mismo el presidente de este país está negociando el rearme de Europa. Sí, vamos a ver. Yo creo que justamente la iniciativa tomada por el presidente Trump nos aleja de la posibilidad de una guerra mundial a corto plazo, mientras que las políticas que estaba aplicando Estados Unidos con el presidente Biden y seguidas por los socios europeos hacía que jugáramos en el filo de la navaja, porque si partimos de la premisa de que Rusia no puede perder esta guerra y si está en riesgo de perderla utilizará armas nucleares, pues evidentemente el riesgo que estamos asumiendo por mantener una guerra que debió terminar prácticamente al comenzar, pues es muy grande. Entonces yo creo que la medida de Trump nos conduce hacia la paz y también hacia la injusticia. Es decir, es una paz con injusticia. Es una paz, evidentemente, en que alguien va a tener que pagar el precio de la paz. Y, en primer lugar, van a ser los ucranianos. Luego, claro, si colocamos en contexto la situación, pues claro, los ucranianos como individuos son encantadores, pero sus dirigentes a veces no lo son. Y creo que la dirigencia ucraniana en el pasado jugó demasiado fuerte la carta de ucranizar las regiones orientales del país, que son rusófonas y rusófilas, y también de hacerlo con Crimea, que en definitiva es una península que hasta el año 1954 perteneció a Rusia, no a Ucrania. Pasó a Ucrania porque el secretario general del Partido Comunista era el señor Nikita Khrushchev, que era ucraniano, y decidió traspasar a Ucrania esa región. O sea que si uno empieza a contextualizar, advierte que hubo un exceso de temeridad por parte de Ucrania al querer ucranizar al galope esas regiones y un aprovechamiento por Rusia de la insatisfacción y el disgusto de las poblaciones locales para
interferir en eso, facilitar su independencia y a continuación la adhesión a la Federación de Rusia. Vamos a ver, entonces aquí quiénes son los buenos y los malos. Zelensky, Trump tenía razón cuando dijo que Zelensky era un dictador. Putin es más amigo de Europa que Trump, o Trump es más amigo de Europa que Putin. ¿Dónde están los buenos y los malos aquí? Bueno, yo no creo que haya buenos y malos en la vida. Creo que todos tenemos un lado oscuro y otros lados brillantes. Hay quien prevalece el lado oscuro y entonces digamos que es sustancialmente malo, pero tiene aspectos de bondad. No conozco a ningún ser malo que no haya hecho actos caritativos o solidarios. Y viceversa, hay gente muy buena, pero que también, pues todos tenemos nuestros fallos y defectos. Por tanto, en ese sentido, pues yo lo que quiero decir es que aquí se ha demonizado a Putin, y Putin es un gran político, no cabe la menor duda. Es decir, no podemos analizar a estos políticos en términos de virtud, pues la virtud es muy escasa en la actividad política. Por lo tanto, tenemos que analizarlos en términos de su capacidad para desarrollar unas estrategias y seguir unos planes y satisfacerlos, ¿no? Putin ha triunfado en lo que ha hecho, por lo tanto, en ese sentido es un político de éxito. Entonces, ¿Putin tiene derecho sobre Ucrania? No, no tiene derecho. Vamos a ver. Nosotros podemos hacer dos planteamientos. Planteamiento de hablar bonito y de erigirnos en los apóstoles de la justicia internacional, y en ese sentido podemos decir que se ha roto la integridad territorial de Ucrania, que ha habido una agresión rusa y que la única forma de, con justicia, acabar con esta guerra es mediante una negociación que acuerde la paz con la reintegración territorial a Ucrania de aquello que Rusia le ha perdido. Bueno, este es un planteamiento que deja el cuerpo muy a gusto a quienes lo sostienen. Ahora bien, ¿qué costes tiene ese planteamiento? Una vez que Estados Unidos decide, porque la guerra en Ucrania se ha basado en dos elementos. Primero, la disposición de los ucranianos para morir por la patria. Y segundo, la disposición de Estados Unidos para hacer lo posible para que así fuera. Entonces, una vez que los dos elementos empiezan a flaquear, porque tengo entendido, aunque no tengo datos precisos sobre eso, que bueno, el ucraniano que puede evitar la guerra yéndose al extranjero o de alguna otra forma lo hace, o sea que la disposición a morir por la patria ha disminuido mucho. Pero por otra parte, lo que ha desaparecido es la disposición de Estados Unidos a alimentar esa guerra. Entonces, ¿los europeos van a sustituir a Estados Unidos en esa función? Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Deberíamos mandar tropas españolas? Entonces, claro, ahí voy. Es decir, una vez que hemos hablado bonito, que hemos dicho lo bien que nos sentimos defendiendo la justicia internacional, la reintegración territorial a Ucrania, entonces vamos a ver los costes. Entonces, ¿están los ciudadanos europeos, y españoles en particular, dispuestos a perder una cuota de su bienestar, de su sanidad, de su educación, para alimentar esa guerra que no puede prosperar? Von der Leyen lo impone. Bueno, pues eso. Bueno. Que hay que llegar al 2%. Sí, bueno, eso... Para invertir en defensa. Sí, pero ese porcentaje estaba ya establecido ya por la Alianza Atlántica, la OTAN, famosa, y en España pues se pensaba llegar a él con independencia de que hubiera guerra o no en Ucrania, creo que el año 29 o por ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que las sociedades occidentales no están por la labor de perder un ápice de su bienestar para alimentar, como digo, una guerra que no tiene futuro. Pero Trump insiste en que debemos hacerlo. ¿Cómo Trump dice que los países europeos ahora deben invertir en su rearme, en sus defensas, que ya han estado mucho tiempo viviendo del bienestar social. Sí, eso yo lo decía todos los presidentes americanos anteriores. Lo que pasa es que ahora se impone un poco porque, mientras que lo decían los otros presidentes, siempre estaba detrás Estados Unidos dispuesto a financiar cualquier tipo de operación que se hiciera en el mundo que interesa a la Alianza Atlántica y particularmente a Estados Unidos.
Ahora, lo que les pone a los países europeos la tesitura el señor Trump es decir, yo no voy a ocuparme de su seguridad, apáñense ustedes. Claro. Y entonces ahora de pronto dicen, tenemos que invertir esto y lo otro. Francamente... ¿Podemos fiarnos de Macron? Bueno, es una buena pregunta. Es la única potencia nuclear que tenemos en la Unión Europea en este momento. Había dos, sí, pero ahora se salió. Efectivamente. Que es Reino Unido. Francia nunca pondrá su fuerza nuclear al servicio de la Unión Europea. Siempre será al servicio de Francia. Y si los intereses europeos coinciden con los de Francia, se actuará. Y si no, no se actuará. Por lo tanto, es que es una milonga muy... Bueno, ¿qué tendría que hacer España? Usted, si se encuentra a Pedro Sánchez, ¿qué le asesoraría? Dios no lo quiera. Bueno, pero imagínese que se lo encuentra. ¿Qué le diría a Pedro Sánchez? ¿Qué le diría? Usted ha sido asesor de muchos gobiernos. Sí, pero... Un consejo desde aquí, desde este humilde estudio de su ciudad natal, donde nació, y luego vamos, después del orden mundial, vamos a hablar del orden familiar. Ya, me parece un poco pretencioso por mi parte decirle nada a nadie, porque yo soy... Pretencioso no, le avala su currículum. No, yo personalmente... Creo que lo que debería invertirse es en diplomacia, diplomacia y diplomacia. Negociación, negociación y negociación. Pero hemos demostrado que somos diplomáticos, que España... ¿qué nota le pondría usted a la diplomacia española? Mejor pasemos a otro punto. ¿Sí? Pero, vale, pero otro punto, ¿no? Es que hay muchos, en relación con lo que decías anteriormente, hombre, yo creo que la idea de que los países europeos tengan que invertir, pero no porque lo impongan las circunstancias actuales, en su seguridad, pues creo que es razonable. Y que llegar a ese 2% es también razonable. Pero no de pronto el tener que crear un ambiente de pánico en la sociedad para decir, uy, que viene el lobo. El lobo. Que es Putin, ¿no? Viene el lobo. Claro. Bueno, yo no creo en esa historia, ni creo en la comparación de Putin con Hitler, me parece una ¿Y de Trump con Hitler? No, Trump se compara, usted, bueno, todos hemos visto los discursos de Hitler y ahora los discursos de Trump. Trump evidentemente no es santo de mi devoción, es obvio, primero porque ni siquiera es santo, pero debo señalar que en su condición de psicópata narcisista, pues funciona en consecuencia, y que dentro de ese perfil personal, pues funciona con cierta coherencia, porque desarrolla las políticas que él quiere llevar adelante sin importándole un bledo todo el mundo alrededor. Y como tiene poder, pues lo ejerce. Entonces, él no ejerce el poder mediante compromisos, que es la actitud habitual de un país hegemónico, ¿no? El hegemón es poderoso, pero no es unilateralista. ¿Por qué? Porque es capaz, mediante la hegemonía, de determinar las decisiones de los que son sus vasallos, pero que llama aliados, porque siempre es más elegante hacerlo. Entonces, bueno, los países europeos actuaban bajo clave hegemónica de Estados Unidos hasta Trump. Trump lo que ha hecho es ir del hegemonismo al unilateralismo total. ¿Y ahora qué debemos hacer con él, con Trump? ¿Qué puede hacer España con esta guerra de aranceles? Bueno, esperar que dure solo 4 años. Vale, y ahora hemos hablado de la guerra de Ucrania, pero ¿cuál es la más peligrosa, la de Ucrania o la de Palestina? Bueno, eso es un buen punto porque pone de ve la hipocresía de nuestros gobiernos, ¿no? Cuando se planteó el tema de Ucrania, todos los países europeos, cuando Ucrania planteó incluso ante la Corte Internacional de Justicia una demanda basándose en la Convención sobre el Genocidio, pues todos los países de la Unión Europea, salvo Hungría, participaron en el procedimiento, intervinieron en el procedimiento, quisieron decir su palabra en el procedimiento. Cuando se ha planteado la demanda de África del Sur
contra Israel, ¿cuántos países europeos han participado en el procedimiento? Ninguno. Exactamente, lo desconozco porque O sea, no ha habido noticia en eso. O sea que eso pone igual la hipocresía. Es obvio que desde mi punto de vista todas las guerras son malas, producen dolor, muerte, sufrimiento, frustración. Por lo tanto, no vamos a decir esta es mejor que la otra, las dos son muy malas, pero es obvio que en el caso de Gaza, la diferencia con Ucrania es que Ucrania tiene medios para defenderse, o ha tenido medios para defenderse, y aliados que le han suministrado los recursos para ello, militares u otro tipo, y los gazatíes no han tenido nadie detrás de ellos, ni por supuesto los países árabes, muchos de los cuales están encantados en que los palestinos poco menos desaparezcan en un zulo. Pero esa es la enorme diferencia. En ese sentido, pues uno tiene una tendencia a simpatizar más con los gazatíes por su absoluta soledad, por su abandono completo, alimentado únicamente por esas organizaciones no gubernamentales, particularmente la UNRWA, que se creó expresamente para proteger a esta gente hace, pues del año 48 hasta nuestros días, del siglo pasado, y ahora hasta eso se lo quieren cargar. Pues, Antonio Remiro, hemos hablado solo de 2 guerras, hay muchas más. ¿El derecho internacional ha avanzado en algo? Sí, ha avanzado en que hoy tenemos elementos para poder identificar a los delincuentes, aunque no tengamos capacidad para sancionarlos. Es decir, hoy ya no contamos únicamente con un bagaje moral para decir que esto que usted hace está mal, no, esto que hace es un delito internacional. ¿Me puede decir los mayores delincuentes, los 3 mayores delincuentes que ha identificado desde el derecho internacional? ¿En clave histórica o en clave actual? En clave actual, en clave actual. 3. Netanyahu es el primero de ellos. Yo creo que Trump y Putin son los otros 2. Trump y Putin comparten el segundo. Sí. ¿Y el tercero? Bueno, es que ahí hay un auténtico pelotón de gentes en el tercer mundo, sea en antiguos gobernantes de Sudán. Es verdad. Sea ahora, el tercero se lo dejamos al mundo en desarrollo. Al mundo en desarrollo. Madre mía, qué podium. Bueno, pues Antonio Remiro, del orden internacional pasamos al orden familiar. Bueno. Nació en Elche. Sí. Se ha jubilado. ¿Y sí. qué hace un catedrático emérito jubilado? ¿Tiene los mismos derechos? Bueno, yo soy un jubilado que sigue trabajando como abogado internacional, en casos entre estados, no únicamente. Nunca he ejercido como abogado en tribunales internos, ni en casos de contenciosos administrativos de orden interno, solo en el orden internacional y entre estados, no en otra cosa. Bueno, entonces, en ese sentido sigo trabajando y gozo de la jubilación activa que me permite mi estatuto, ¿no? He visto que trabaja mucho para estados de Sudamérica. Sí, ¿Por qué? Es lógico. ¿Por la lengua? Sí, las lenguas de la Corte Internacional de Justicia son el inglés y el francés. Pero hay muchos casos de países latinoamericanos en la Corte actualmente, hay por lo menos 6 de 21, o sea que y antes ha habido más. Entonces siempre un abogado hispanoparlante, que por otra parte pueda manejar las lenguas oficiales, aunque no como los que tienen esas lenguas como lenguas maternas, pues es un elemento que utilizan y los países latinoamericanos porque entienden que es más fácil la comunicación y más en asuntos de Estado. Y la inteligencia. Ya. ¿Y cómo compagina ese trabajo con... ¿Está usted aquí en Elche ya? ¿Dónde ha fijado su residencia? Entre Santa Pola y Elche. Ah, Santa Pola. Vine a Santa Pola primero, pero voy a vivir ahora en Elche también a partir del mes próximo. Ah, qué bien, ¿no? Y aquí me he traído toda mi biblioteca y trabajaré desde aquí, pero trabajo muy deslocalizado. Lo que va a ganar Elche con usted. Hombre. Y cuando ha venido a Elche, porque ha tenido más tiempo, has estado en Santa Pola, ¿cómo ha encontrado su ciudad? ¿Dónde jugaba usted cuando era pequeño? Bueno,
Yo estuve interno muchos años, o sea que entonces... Ya, lo tuvieron que formar bien. Yo empecé escolar con una escuela que había enfrente de Santa María que iba Don Honorio, Sí. Muy buena persona. De ahí pasé a las jesuitinas, que admitían párvulos, y ya cuando eso, a los 9 años, ya no era factible, pues fui al colegio de los jesuitas en Orihuela, 2 años, porque el colegio se cerró en el 56 y se trasladó a Alicante, y yo con el colegio Alicante. Y ahí estuve pues hasta el año 62. Bueno, evidentemente todas mis vacaciones las pasaba, estaba interno, porque entonces se llevaba mucho lo del internado, ahora no, afortunadamente. Entonces, bueno, pues las vacaciones aquí, hasta el año, por lo tanto, más o menos 71, tuve más vinculación con Elche. Luego el 71, pues ya con mi trabajo profesional, mis matrimonios, total, ya fui Murcia, Madrid, en fin, ya vine de vacaciones en alguna ocasión, pero no tenía además asidero físico aquí, ¿no? Ya. Pero ¿quién le marcó esa pauta, esa formación tan disciplinaria? ¿Su padre, su madre? Mi abuelo. ¿Su abuelo? Mi abuelo. Su abuelo era Antonio Brotons Oliver. Sí, él es el hombre... Que la figura es ¿Qué recuerda usted de Antonio Brotons, bueno, de su abuelo? Recuérdame, o sea, no quiero desmerecer a mi padre, porque mi padre también fue una persona extraordinaria para mí, pero mi abuelo fue el que me marcó, digamos, como persona, porque aprendí de él una serie de elementos como la disciplina en el trabajo, la determinación para hacer las cosas, el escepticismo acerca de que los demás puedan hacerlas por ti, y el sentido profundo de la amistad que implica el no decir yo te estoy financiando, tienes que hacer lo que yo haga, no. Yo te financio y haz lo que tú consideres que tienes que hacer. Eso es muy importante. Qué magnífica lección le dejó su abuelo. Sí, el mejor legado, ¿no? El mejor legado. Sí, sí. Él, una vez que obtuve mi primer empleo con sueldo... Pensaba sobresaliente, porque usted también tuve muchos tiene premios extraordinarios. Sí, es una historia. El primer año de... No sé si tenemos tiempo para hablar de esto. No tenemos tiempo, no. Y lo lamento, porque no, es que sí tenemos tiempo, pero no para los estudios, sino para Elche. Porque, fíjese, su abuelo le dio el mejor legado, el pilar básico para llegar donde ha llegado. Sí. ¿Y la ciudad? ¿Y la ciudad? ¿Qué le ha dado? A mí, yo siempre lo primero que pongo en mi currículum, nació en Elche. ¿Es cierto? El 17 de septiembre, bueno, de un año que no quiero acordarme, pero que está ahí. 1945. Sí, señor, muy bien. Pero podía acordarme, ¿no? Yo podía vale. Pero porque no es un... no, ya lo sé, lo dice. Bueno, vale. Es un decir. Es bonita la fecha, 1945. Sí, no habían acabado de terminar las bombas atómicas sobre Japón, porque las ha utilizado... Pero era el año que terminó. El país que ha utilizado bombas atómicas en este mundo es Estados Unidos, no otro, ¿verdad? Eso hay que recordarlo siempre. Claro, defensa de la libertad, por supuesto. Entonces, bueno, a partir de ahí, yo tengo con Elche una relación apasionada, porque precisamente cuando decidí pues jubilarme, ¿dónde quiero vivir? No quería vivir en Madrid. En Madrid había vivido por obligaciones profesionales, pero no porque realmente nunca me han gustado las grandes ciudades para vivir. Entonces dije, me voy, y quería estar cerca del mar. Podía haber sido cualquier costa española, el Cantábrico, pero dije, bueno, la costa que conozco es la del Mediterráneo, donde he pasado toda mi infancia y tal, voy a probar allí. En efecto, probé y me gustó, y como no tenía en aquel momento ninguna vivienda familiar disponible aquí, en fin, no estaba en uso, pues... después de un año de alquiler en Santa Pola para ver si aquello me convenció o no, pues compré un apartamento frente a Tabarca y a la que le he hecho decenas de fotografías y escribí incluso un libro. Sí, ¿Lo conoces el libro ese? No, ese libro no lo he leído, bueno. Pero ha escrito muchos, he visto que las publicaciones son, pero un libro inspirado en el Mediterráneo y en la isla de Tabarca. Sí.
Te lo traeré, porque Vale. tengo ejemplares. Bueno, Antonio Reunión vino a Santa Pola, ahora estará en Elche. Sí. Ha sido pregonero de las fiestas de Elche. Sí, no, apenas ha podido estar en la ciudad por todo el trabajo, pero el misteri tiene usted que llevarlo en la sangre, yo, ¿no? bueno, yo fui además caballero electo. Yo Claro. estoy muy agradecido a mi ciudad porque eso de que dicen que no es profeta tu tierra, a mí Elche me ha tratado siempre muy bien. Especialmente en los años en que estaba yo en Telecinco, en un programa... Es verdad que ha sido usted simplemente muy me dio mediático. Datildor, Sí. los pregones, ya por mi actividad académica, estuve en las huestes del Califa, Sí. de una De comparsa de moros y cristianos. lo pasé magníficamente bien. Pero ¿sabe ese usted año. por qué? Porque su abuelo le enseñó a retener las amistades. Eso es lo que ha hecho en Elche. ¿Le quedan amistades en Elche? Bueno, tengo compañeros y ahora tengo más amistades porque soy miembro del Club Rotario Elche, que me invitó, que me había dado el premio a la carrera profesional hace un par de años, y sabiendo que me venía a vivir aquí, pues me invitó a formar parte del grupo y me pareció estupendísimo. Y entonces pues es una obligada reunión semanal a los que están presentes en la ciudad o en sus alrededores, que me permite pues socializar con gente interesante. Y luego tengo una tertulia también, más informal, que es una vez al mes, en una finca que se llama María Ana, ¿no? Claro, una finca maravillosa. Sí, sí, ahí María nos reunimos Ana. una vez al mes. Sí. Y tal, o sea que tengo dos elementos que me conectan y me sacan de mi, normalmente, espacio cerrado donde pienso, escribo. ¿Y habla en esas tertulias con los amigos de Elche, de los temas de Elche? Sí. ¿Y qué me puede decir de la ciudad? Especialmente porque, bueno, la tertulia, son tertulias muy preocupadas por los temas locales, también por los internacionales. Ya, pero los Pero locales. sí, normalmente, no, sí, se habla, pues, por ejemplo, uno de los últimos proyectos que tiene, en los que quiere el Club Rotario Elche participar, es justamente en la restauración de los altos de la Basílica de Santa María, porque se representa el misterio allí, o sea, no es por razones de carácter tanto religioso como cívico, ¿no? Sí. O sea, es uno de sus últimos elementos de Sí, andamos de interés, en búsqueda de financiación y no, exactamente, por eso y no hay manera. Exactamente, es uno de los elementos donde se trata de ejercer una presión positiva, ¿no? Influencia positiva. Sí. Bueno, pues Santa María, el Misteri, el Palmeral, no hemos hablado del Palmeral, supongo que también es otra de las señas universales, la Dama de Elche. Sí, bueno, a mí el Palmeral... Donde ha sido embajador de todo lo que conoce de Hombre, pequeño. sí, mi padre, ¿Sí? que tenía una moto Harley Davidson de 12 caballos, fue embajador incluso específico del Misteri, porque durante unos años, hace son muchísimos años, pero bueno, quiero recordarlo ahora, pues salía con su moto en verano y se iba lleno de pasquines y de propaganda del Misteri y de la ciudad, recorriendo los pueblos de España, haciendo esa tarea de forma totalmente desinteresada. Altruista, ¿vale? ¿Cuál es su hobby? ¿Tiene hobby? Interesante. Ya que su padre recorría con la... No, hobby no tengo. Sí que tengo una pasión, ¿Cuál? que es el Elche Club de Fútbol. Ay, qué bonito. He decidido colocar mi pasión en el fútbol. ¿Por qué? Porque es una cosa inofensiva, finalmente. Es decir, si colocas la pasión en cosas muy importantes, pues tu nivel de frustración puede ser también muy fuerte, ¿no? Pero colocando la pasión en el fútbol, pues tienes 5 minutos de frustración y después pues te dedicas a otra cosa. Creo que usted lo ha definido muy bien, Antonio, porque su pasión ha sido el derecho internacional, con lo que le ha dedicado mucho. ¿Cuál es el nivel de frustración en este momento? En derecho internacional, Del 1 al 10, una escala del 1 al 10, ¿cuál le diría? Bueno, creo que estamos peor. Mi nivel de calificación era, digamos, mayor hasta los últimos acontecimientos. Lo cual no quiere decir que yo veo bien el proceso de paz, incluso con injusticia, porque la guerra, cuando no tiene una solución pacífica con justicia, debe evitarse. Y ese es mi análisis de la situación. Pero evidentemente, que yo reconozca esto en mi análisis no quiere decir que me resulte satisfactorio,
Por lo tanto, en ese sentido, tengo la frustración de que la evolución del mundo no va hacia el multilateralismo, la institucionalización, el desarrollo, los derechos humanos y, en último término, una paz con justicia. Esa es la frustración. Bueno, puede consolarse que su ciudad es civilizada. Mi ciudad es una maravilla. Además, tú me preguntabas antes, es que cuando la paseo ahora, la veo pues infinitamente mejor que cuando yo era niño. O sea, todo el centro, el centro histórico, hasta todo el Raval, hasta la otra parte del Masía del Puente no la conozco muy bien y por tanto no hablaré de ella, ¿no? Pero el Elche que yo conocí era siempre el Elche del puente para acá. Allá, más allá estaba la Casa Facó y poco más. Y la feria que se ponía allí Pero bueno, en ese sentido, pues ese Elche, francamente, lo encuentro infinitamente mejor que era cuando yo era niño, ¿no? Da gusto pasear por él, cuando hay de terrazas, de tiendas con estilo. O sea, que le ponemos un 10 a la satisfacción como ilicitano. Sí, sí, sin ninguna duda. Es por eso que vengo a vivir aquí. ¿Cómo le gustaría que le recordasen a Antonio Remiro Brotons en su ciudad? ¿Cómo qué? ¿Cómo le gustaría que le recordaran, que le recordasen aquí, en su ciudad? Pues como un buen tipo. Un buen tipo. Gracias, Antonio Remiro Brotons. Gracias por la atención que nos han prestado en esta entrevista. No se vayan porque tenemos más directo.